Docente emérita de nuestra universidad, columnista por unos meses ahí sin posibilidad de estar presentes aquí en la radio de la universidad, aquí en Otro Aire. Esperemos que el año que viene la podamos tener de nuevo, pero para charlar con ella y aportar un poco en este contexto que estamos visibilizando los reclamos territoriales de las comunidades guaraníes en nuestra provincia. Ana, muy buenos días, ¿cómo estás? Pero feliz de estar de nuevo al aire con ustedes, chicas, recuperando de a poquito mi brazo derecho. No estoy para batir huevos, pero sí puedo firmar acá. O sea, y hay muchos pedidos de firmas, pedidos colectivos de firmas por distintas situaciones terribles de inequidad, de ausencia de derecho, muchas decisiones que se están tomando a lo largo del país. Por ejemplo, ayer era una jornada que fue muy importante, muy impresionante, de la Asociación Latinoamericana de Antropología, donde 9 representantes de distintos países, de los 15 países de América Latina, que han signado el convenio, han ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Yo te digo, de 15, 9 estuvimos compartiendo experiencias respecto de las distintas formas en las que no se aplica el convenio en los distintos países, y en el intervalo entre un bloque y otro, una de las organizadoras, la argentina, antropóloga argentina Diana Lentor, con mucha, digamos, actividad, sobre todo en el tema de Pampa Patagonia, anunció que finalmente un juez había autorizado el desalojo de la comunidad de Quenquentreu, donde, bueno, supongo que la audiencia sabe, hubo conflictos terribles, inclusive un muerto, Elías Godoy, de un disparo de arma de fuego que no se sabe bien de dónde salió, donde la gobernadora de Río Negro dice que no fue de arma policial, aunque hubo un brutal operativo policial, pero digo brutal en el sentido de que hubo 2 personas internadas, fallecidos, 8 mujeres golpeadas, un niño aplastado por uno de los personal policial contra el piso con la rodilla sobre el cuerpo, ¿no? Que hizo recordar ese terrible caso norteamericano, ¿no? En fin, después de todo eso, y la gobernadora, por otro lado, se niega a reconocer la aplicación de la ley 26160 de relevamiento territorial en la provincia de Río Negro. Es un paso gravísimo, y en medio de ese marco, este juez que autoriza finalmente el desalojo en abierta violación del artículo que lo prohíbe, ahora en el DNU, en el decreto presidencial que finalmente prorrogó, digamos, la vigencia de la ley hasta el 2025 y que tiene, digamos, va a correr. Mientras tanto, la cuestión ingrese, ya tiene media sanción de senadores, ingrese finalmente a su tratamiento en diputados, cosa que dice claramente el DNU presidencial, y un DNU que además reafirma la necesidad de la aplicación de esta ley por respeto a la Constitución Nacional y a su vez al convenio 179. Así que mira, en ese contexto entonces se está ocurriendo eso en el sur del país, y aquí en nuestra provincia los 2 tremendos casos, largas luchas, con reconocimiento territorial en la comunidad de Alecrín. Yo quiero recordarle a la audiencia que en el 2011 Alecrín, por la urgencia que presentaba el conflicto que tenía Alecrín con la empresa de estas hermanas Harriet y la administración de la RAE, en el 2011 el INAI procedió a definir que fuera la primera comunidad en la que se hiciera el relevamiento catastral en virtud de la aplicación de la 26160. Terminaron siendo, más o menos redondeando, una reconocida para la comunidad, unas 14.000 hectáreas, fíjense, ¿no? Esto en el año 2011. En el 2012, esta empresa, la de las hermanas Harriet, inicia entre el Ministerio de Ecología y Asuntos Renovables de la provincia un pedido de extracción de madera. Fíjate que eso quedó aprobado en el 2015. Esto es posterior, te das cuenta, las 2 cosas son posteriores, digamos, al reconocimiento territorial.
y con la salida Ana, del anterior, que hace que procede justamente al desmonte de madera. Ahí para hacerte una consultita ahí, que está bueno lo que planteas, porque recién hablábamos con la subsecretaria de Tierras, Sonia Melo, que estuvo en la reunión ayer en San Pedro con autoridades de Alecrim y del Ministerio de Ecología. Esto que marcás da la pauta que ese plan de manejo que se aprobó desde el Ministerio de Ecología se hizo violando claramente la ley 26.160. Totalmente, y con esto que se viola, porque la ley acompaña que el proyecto constitucional del artículo 75, inciso 17, y acompaña la vigencia ya de 20 años, ratificación del convenio 179. Entonces se trata de un cuerpo legal muy poderoso en el que esta acción subrepticia solapada consigue realizarse con, digamos, el desconocimiento, vamos a hablar del desconocimiento del Poder Judicial, de la organización judicial de la provincia. Entonces, realmente ante esto la sensación de injusticia, la sensación de que la ciudadanía está inerme ante estos hechos, se vuelve cada vez más fuerte, y esto no es bueno para la democracia, es muy malo para el Estado democrático, esta democracia que el 10 celebramos, ¿no es cierto? Celebramos que finalmente habíamos conseguido en 1983 la restauración del orden democrático de la Argentina. A todas luces es un orden democrático imperfecto, donde no todos los poderes republicanos, de nuestra organización republicana, están trabajando al mismo compás. Es decir, hay poderes que evidentemente están necesitando una actualización, una modernización urgente, y sobre todo una comprensión mejor, ¿no?, de aquellos derechos que ellos están destinados a amparar. Y la otra situación, porque esto de Alecrim no es lo único, la otra situación es la de la comunidad de Caacupé. Yo tengo registros por lo menos de 2012, y que ya no sean completos mis registros, acerca del conflicto que lleva adelante Caacupé con la empresa Carva. La empresa Carva sigue desafiando los derechos que tiene la comunidad de Caacupé sobre sus propios territorios. Ahí hay una demora inexplicable también en el proceso de demarcación territorial, y en el caso tanto de Alecrim como de Caacupé, como de otras comunidades guaraníes de la provincia, el hecho de que finalmente todo ese relevamiento no está siendo traducido en el instrumento jurídico que sería el de la propiedad, el reconocimiento de la propiedad y registro de la propiedad comunitaria, para finalmente cerrar todo este largo, difícil y dudoso proceso. Ahora, tanto en Alecrim como Caacupé, mi advertencia es la siguiente: una vez que se ha desmontado, no me importa cuánto, 50 metros, 1 hectárea, 20 hectáreas, no me importa cuánto, aquí se ha producido un gravísimo daño al territorio guaraní. Y por extensión diríamos un gravísimo daño a nosotros, la ciudadanía argentina en general. ¿Cómo se repara este daño? No es exclusivamente monetario, no se puede medir en cantidad, digamos, de madera talada. Es mucho más que eso, es un gravísimo daño ambiental, y yo creo que en ambos casos la justicia debe mensurar adecuadamente y resarcir adecuadamente, primero a las comunidades afectadas, segundo a la ciudadanía como un todo, ¿no? Esta es mi posición al respecto. No sé hacia dónde avanzarán estas negociaciones que estás mencionando, la reunión de ayer. Obviamente yo no pude asistir, pero creo que tienen que avanzar en este sentido. Ana, ayer pedagógica sanción a estos abusos. La escuchábamos a Sonia Melo plantear, porque fue un poco la que nos contó de esa reunión hoy, que se acordó que la empresa va a retirar las máquinas y va a frenar el desmonte, según el planteo de la representante del Estado ahí, pero hay una cosa que llamó la atención y que me parece que podemos seguir visibilizando, el rol en el que se ubica el Estado. Dice, somos neutrales porque acá hay dos derechos en disputa. Y la verdad que eso es como mostrar la película de manera muy sesgada, digamos, ¿no?
hay una cuestión acá que tiene que ver con la historicidad de ambos derechos. Desde el punto de vista de la Constitución Nacional, los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución, los guaraníes están, en este caso, reconocidos, inclusive en este caso ambas comunidades han cumplido con los requisitos del registro, ya sea en el RENACI, ya sea en el registro provincial, o sea, están ajustadas al derecho positivo argentino y además, en función de lo que dice la Constitución, sus derechos territoriales son anteriores a cualquier forma de organización, se diría jurisdiccional, de la propia provincia de Misiones, cuya historicidad en cuanto a su creación, la definición de sus límites es bastante más cercana en el tiempo, ¿no? Apenas puedo decir, bueno, en el filo del comienzo del siglo XX, nada más. Y estos se tratan de pueblos ancestrales, una ancestralidad de al menos 500 años en la región. Ahora, sobre esa demarcación jurisdiccional de comienzo del siglo XX, recién se empieza a montar la cuestión de la propiedad privada y el cambio de manos de la propiedad privada. Nosotros sabemos muy bien, históricamente, cómo se configuró inicialmente la propiedad privada en Misiones a partir de una venta absolutamente ilegal realizada entre gallos y medianoche en una mesa en la provincia de Corrientes, cuando el territorio nacional de Misiones todavía estaba bajo jurisdicción correntina. Esos papeles nunca se revisaron y yo creo que es hora de que con la ayuda de los historiadores, pero también de los juristas, comencemos a revisar esos alegados títulos de propiedad. Porque si se los pone en contraste con el derecho indígena, yo creo que aquí toda evidencia indicaría acerca de la ilegitimidad de esos reclamos. Estoy segura, apuesto a eso. Entre tanto, también ahí decíamos, estamos reclamándole al Estado un gesto más claro a la hora de comprometerse con el cumplimiento de la ley 26.160, porque o si no, queda como una cuestión así, un enunciado políticamente correcto, pero en la práctica nada de eso se evidencia. Tenemos una intencionalidad clara por parte del Poder Legislativo, ¿verdad? Es que ahora, digamos, por en esta última etapa, en el mes de noviembre, la coincidencia con las elecciones, digamos que quedó imperfectamente realizado. Como dije, faltó la sesión en diputados, que supongo que antes del cierre del periodo de sesiones se va a realizar. Entonces hay una apuesta por parte del Poder Legislativo. Hay una apuesta importante por parte del Poder Ejecutivo, no solamente en el DNI, sino que en la Ley 26.160 del 2006 dispone un organismo del Poder Ejecutivo Nacional, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para proceder a este relevamiento. Ahora, yo creo que la madre del borrego, y por esto lo voy a decir claramente antes de cerrar esta charla, la madre del borrego es la siguiente. A lo largo del tiempo, del 2006 para acá, quienes empezaron a tener mayor incidencia en estos procesos de relevamiento territorial fueron los organismos indígenas de los ejecutivos provinciales. Y sería una gran ingenuidad suponer que estos organismos del gobierno provincial son indemnes, son neutros ante las presiones de los grandes poderes que nunca tienen una representación directa sino indirecta, tanto en los ejecutivos de cada provincia como en los legisladores, como en la organización judicial, también hay que decirlo, evidentemente hay un involucramiento aquí, y sobre todo en los medios de comunicación que van convenciendo a la gente de que por sobre la propiedad privada no se puede pasar, y ocultando los orígenes espurios de muchas de estas propiedades privadas, ¿no? Y es así como, por ejemplo, entonces no se conoce lo suficientemente lo que pasó ahora unos 10 días, en Cacuqué, un grupito de jóvenes, niños y adolescentes que van a recorrer sus cimbras, es decir, las trampas de casa, y que resulta que son atacados a balazos, ninguno herido, eran tiros al aire, por parte de gente que está vigilando el predio. ¿Por cuenta o no de los dueños? No tengo idea, no tengo idea, pero que fueron atacados a balazos, Y esto no aparece en los medios de comunicación, salvo extrañas excepciones, como es el caso de esta
Radio Universidad, que a mí me enorgullece mucho que siga al aire y siga denunciando lo que tiene que denunciar. Ana, otra cuestión ahí que interesante de la charla con Sonia Melo, nos puso como ejemplo en esto que vos decís también del involucramiento del Estado provincial y sus áreas, acá no solamente de la Dirección de Asuntos Guaraníes, sino también de las áreas vinculadas en este caso a la Subsecretaría de Tierras. Es la intervención en la comunidad de Ixgrú en ese conflicto que hubo en su momento y que sigue estando, y ahí reconoce la funcionaria el relevamiento en el marco de la Ley 26.160 arrojaba poco más de 400 hectáreas para la comunidad, y el gobierno provincial avanzó con la comunidad y con los titulares registrales para el reconocimiento de 40 hectáreas para una comunidad, 25 para otra, es decir, y el resto lo puede usar como usa tradicionalmente la comunidad. Y la verdad que queda bastante poco claro en relación a si ahí, o muy evidente que ahí el cumplimiento del reconocimiento de los territorios indígenas se esté dando. Porque la lucha principal se va a dar, y creo que eso explica la demora, se va a dar en el momento del registro de la propiedad comunitaria. Uh-huh. La demora en el tratamiento de la cuestión de cómo acoge la legislación argentina la propiedad comunitaria también es de larga data. En principio iba a estar incluida dentro de la reforma del Código Civil. Se llegó a una solución, una especie de impasse, porque evidentemente esto toca intereses muy poderosos de la Argentina, o un impasse sobre el cual se iba a tratar en una ley específica. Se hicieron reuniones impresionantes, sucesivas reuniones en todo el país, con representantes indígenas, con representantes de ONG, etcétera, y el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos en algún cajón, porque aquí estaría además el fondo de la cuestión, donde veríamos de qué manera nuestra democracia representativa, federal, etcétera, pues da honor a sus propias declaraciones. Uh-huh. Ya es tiempo de que nos dejemos de declaraciones y que efectivamente esos instrumentos jurídicos, los que faltan crear se creen, y los que están creados, como la Ley 26.160, se aplique en toda su extensión. En este caso, quiero mencionar especialmente el artículo donde dice que durante la vigencia de la ley, y que lleva 15 años con las sucesivas prórrogas, están prohibidos todos los procesos de desalojo, litigios, etcétera, en función de la tierra, mientras no se produzca, la tierra, en realidad el territorio, mientras no se produzca justamente ese relevamiento territorial. Entonces aquí hay una falla flagrante del Poder Judicial que incumple sostenidamente y desde hace 15 años nada menos que este artículo de la Ley Nacional, ni más ni menos. Entonces, qué sé yo, en otras circunstancias menores hablamos de incumplimiento de deberes del funcionario público. Bueno, los miembros del Poder Judicial son funcionarios públicos. Pero ocurre una y otra vez esta ignorancia de algo que establece claramente la ley, entonces tenemos incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, no hay vuelta que dar. Todo esto está cubierto, digamos, ¿por qué cosa? Por las concesiones que el poder político hace en gobiernos populares y en gobiernos no populares, hace a los grandes poderes, la megaminería, el agronegocio, la reforestación con forestación y especies nativas para la obtención de pasta celulósica, ahora los emprendimientos turísticos para sectores de altísimo nivel de ingresos, todo esto va minando, digamos, la intencionalidad discursiva de nuestra joven democracia representativa. Y esto tiene que ser puesto en claro también. Ana, muchísimas gracias, y un placer volver a charlar. Un abrazo grande para ustedes, para la gente de Radio Universidad, y que bueno que el 2022 venga con mejores expectativas para todos. En el 22 cumplimos 30 años, así que ahí vamos a prepararnos para también celebrar nuestra vida acá en... edad de la madurez, años de la madurez esperada. Gracias, Ana, un abrazo enorme. Igual.
Chao. Hasta luego. Ana María Gorosito, docente emérita de nuestra universidad, y aportando también ahí a entender este reclamo, que es un reclamo legal y legítimo además. Legal y además legítimo de las comunidades en nuestro país, el reclamo por los territorios. Si vamos como circunscribiendo más claramente, podemos decir reclamo para que se cumpla la ley 26.160.